En la clase anterior lo que habíamos hecho era empezar con la parte que era de la teoría extremal de grafos. Entonces, básicamente tenemos un parámetro que sería algún número, y como en la pregunta de abajo, el número es número de aristas, que es típicamente, que es uno, digamos que uno de los parámetros más importantes en grafos, y se lo pedimos a grafos que satisfacen cierta propiedad. En este caso, ¿cuál es el máximo número de aristas? ¿Cuál es el máximo de este parámetro? Bajo la propiedad de que el grafo no tiene triángulos. Entonces, esta era la primera pregunta que habíamos hecho en teoría extremal de grafos, y la respuesta la daba Mantel en un teorema de 1907, que nos decía que este máximo era n a la 2 sobre 4. Bueno, ahí estaríamos hablando de la parte entera, ¿verdad? Porque estamos hablando de un número entero que está acotado por arriba por n a la 2 sobre 4. Y lo que habíamos visto era, bueno, primero que todo hay un ejemplo con un grafo que tenía n a la 2 sobre 4 aristas, que será dado cuando t valía n medios en un grafo bipartito que tenía t vértices de un lado y n menos t del otro. Y luego lo que hicimos fue probar este resultado viendo tres soluciones distintas. Entonces ahí vimos tres técnicas diferentes que se pueden usar en la teoría extremal de grafos. Una, con un vértice de grado máximo. Entonces lo que dijimos es, bueno, el vértice tiene grado máximo, el vecindario no puede tener una arista, porque ahí se formaría un triángulo. Entonces el vértice es un conjunto independiente. Y así pudimos acotar los grados del vecindario de V, ya que no hay aristas ahí adentro, y acotando los grados de los vértices fuera de ese vecindario, obtuvimos la cota de n a la 2 sobre 4, usando el lema de apretón de manos, cambiando la cantidad de aristas por la suma sobre los grados. Una segunda prueba estaba basada en la observación de que la suma de los grados no podía superar n, siempre y cuando los dos vértices extremos, los dos vértices fueran extremos de una arista. Entonces la suma de los grados no podía ser n, o si no había un triángulo. Y luego se manejaba estas sumas y se usaba Cauchy-Schwarz. Entonces una prueba algebraica usando algunas desigualdades, un poco interesante aquí. Y por último, usamos una prueba de inducción. Entonces, como estamos trabajando grafos finitos, inducción es una herramienta muy fuerte y que siempre hay que tener a mano, que básicamente nos decía, bueno, si tenemos una arista, podemos separar esta arista, igual que antes decir, bueno, vea que el número de aristas entre X y lo que queda no puede ser muy grande, o si no habría un triángulo, y entonces aplicamos inducción en G' y agregamos la cantidad de aristas máxima que puede haber, y obtuvimos de nuevo la cota de n a la 2 sobre 4. ¿Okay? Algo que mencionamos, dijimos cuál era la prueba, no la escribimos, y es que de estas pruebas se observaba que la única forma de obtener este máximo era un grafo bipartito completo que fuera balanceado. Balanceado quiere decir n medios y n medios, si n es par, o n menos 1 medios, n más 1 medios, quiere decir la parte entera y el techo de n medios, pero básicamente la diferencia entre dos componentes sería solo uno, solo un vértice. Y esta es la única forma de obtener este máximo. Entonces nos hicimos la siguiente pregunta, que era, bueno, ¿qué pasa si en vez de hablar de triángulos, como triángulos es un grafo completo de 3 vértices, qué pasa si hablamos de grafos completos pero con más vértices? Entonces aquí es donde llega Turán. Dijimos que vamos a probar un resultado de Turán que nos dice que podemos reemplazar ese n a la 2 sobre 4 por n a la 2 sobre 2 por 1 menos 1 entre r, cuando G es libre de KR más 1. Entonces, por ejemplo, pongan R igual a 2 y tenemos 1 menos 1 medio, es otro medio. Entonces, multiplicamos los medios y nos queda n a la 2 sobre 4. Y este número lo habíamos obtenido de grafos de repartitos completos. Entonces, aquí teníamos el ejemplo, por ejemplo, 3 componentes en lugar de 2. No puede ser un grafo completo de tamaño 4, porque tendría 2 vértices en una sola componente. Y los componentes son independientes. Y aquí, haciendo un argumento
tipo convexidad se le llama, que es observar que esta suma, este es el número de aristas, porque era el producto, como es bipartito completo entre cualesquiera parejas de componentes, tenemos, vamos a ponerlo aquí, teníamos, digamos que A por B aristas en esta parte, teníamos B por C aristas en esta parte y A por C aristas en esta otra. Entonces calcular el número es muy sencillo. Y lo que habíamos dicho es que este número se maximiza cuando todos los valores son iguales. En caso contrario, podemos acercar dos valores que sean distintos, que A sea menor que B, y el número crecería. Bueno, la observación es que si A fuera B menos 1, al hacer este cambio terminaríamos con los mismos números, pero en diferente orden, entonces no cambia nada. Y este es un argumento que realmente funciona para números reales. Entonces, si nos olvidamos por un momento que son enteros, el máximo sería cuando todos valen lo mismo, n sobre r. N sobre r, y en algún lado tuvimos que haber hecho el cálculo, aquí está el cálculo, que el grafo de repartito, sus componentes, por cada pareja de componentes tenemos este número de aristas, así que estamos haciendo la suma, y si todos fueran iguales, es donde se alcanza el máximo, entonces cada uno tendría valor n al lado sobre r cuadrado, y está siendo multiplicado por r escojo 2, porque estamos escogiendo dos parejas. Y así fue como obtuvimos este número. Ok. Entonces Turán llega y nos dice, bueno, este número es el número correcto, básicamente. Y antes de probarlo, vamos a hacer una definición, y es que vamos a definir lo que ahora se ya conoce como el grafo de Turán. TRN, este es llamado el grafo de Turán. Es el grafo R partito completo de componentes digamos que sus componentes son A1, A2 hasta R. Entonces estas componentes bipartitas lo que hacen es una partición de los vértices. Todo vértice está en exactamente uno de ellos. Es el grafo tal que todas las componentes tienen prácticamente el mismo tamaño. Tal que el tamaño de A1, si las ordenamos, digamos que en orden de tamaño, podemos escribirlo de esta forma. Que sus órdenes son crecientes y el último conjunto tiene tamaño a lo sumo A1 más 1. ¿Okay? Quiere decir que tome cualesquiera dos y la diferencia entre tamaños va a ser a lo sumo 1. O tiene el mismo tamaño o va a ser a lo sumo 1. Y es claro, bueno, hay un asunto de divisibilidad aquí. Para que todos fueran iguales, R tendría que dividir a N. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos es que el número de aristas de este grafo es aproximadamente n a la 2 medios sobre 1 por 1 menos por 1 menos 1 sobre r. Aproximadamente, cuando r divide a n, sí es el mismo valor, pero veamos qué pasa en general. Si la divisibilidad no lo permite, digamos que n lo podemos escribir como q por r más k. Si lo podemos escribir de esta forma, digamos que r y k son enteros, y vamos a tomar k siendo un valor entre 0 y r, menos estricto que r. O sea, cuando usamos el algoritmo de división para decir n se puede escribir como producto de q más un sobrante, más un residuo. Escucho un micrófono abierto, no sé si hay un comentario. Creo que no. Entonces, ¿cómo se ve el grafo de Turán? Tendríamos básicamente k componentes
de tamaño Q más 1. Entonces, básicamente, tenemos cierta cantidad de componentes. Digamos, aquí serían K componentes. Y cada una tendría Q más 1 vértices. ¿Sí? N entre R es básicamente Q, pero nos sobran K más 1 elementos. Perdón, nos sobran K elementos. Y luego las restantes componentes, que serían N menos K, tienen Q vértices, ¿verdad? Y luego es bipartito completo, entonces entre toda pareja va a haber aristas. Todas las aristas posibles entre cada pareja de vértices va a estar presente. Bueno, aquí como está el dibujo es un poco más difícil de representar, pero tome cualquier pareja de componentes, cualquier pareja de vértices en diferentes componentes, están todas las aristas. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un vértice aquí, ¿cuál es el grado de este vértice V? ¿Cuál será el grado del vértice que está aquí? O sea, como aproximadamente F menos 1 por Q, ¿verdad? Aproximadamente R menos 1 por Q. Ok, sí, bueno, el aproximado está bien, pero vamos a hacerlo más exacto. Porque básicamente todos los vértices tienen el mismo grado. Sí, o sea, básicamente estamos multiplicando, o sea, tiene una arista por cada uno de los vértices en las demás componentes, ¿verdad? Ajá. Que sería n menos k con tamaño q y k menos 1 de tamaño q más 1. Sí. Pero hay una forma mucho más sencilla de calcularlo. ¿Con cuántos vértices no está conectado V? De los n vértices, está conectado con casi todos, excepto los de su misma componente, ¿verdad? O sea, n menos q menos 1. ¿Verdad? Esto si los cogemos en esta componente. N menos q menos 1. Mientras que si los cogemos en otra componente más pequeña, su grado va a ser más grande. En otra componente más pequeña, está conectado con todos, excepto n menos q aristas. Entonces digamos que este es un u, el grado de u en el dibujo es n menos q, ¿cierto? O sea, la diferencia en grados también es solo de 1. Entonces, al hacer este cálculo, lo que tenemos es que dx es n menos q para n menos k, n menos k por q, ay, no, otra vez puse mal el paréntesis, para n menos k por q vértices. Y dx es casi que el mismo número, solo que quitándole 1, para k por q más 1 vértices. ¿Cierto? Entonces, ya teniendo el grado, podemos calcular precisamente el número de aristas. Entonces, el número de aristas en este grafo, que vamos a llamar TRN, sería un medio, la suma de los grados, y la suma de los grados, bueno, voy a escribirlo en 2 pasos, vértices de este grafo, y este que está aquí sería n por n menos q menos, entonces n menos q es este número que está aquí y que también está aquí,
Y el menos hay que contarlo exactamente K por Q más 1 veces. Entonces, menos K por Q más 1. ¿Está bien? Entonces tenemos el conteo que está aquí. Y aquí luego lo que podemos decir es que veamos que Q es igual a N menos K sobre R. Si despejamos en divisibilidad, Q es, pasemos el K restar, dividimos entre R, tenemos este numerito que está aquí. Entonces aquí hay dos números involucrados, que uno es N menos Q. Voy a anotarlo por aquí antes del cálculo, N menos Q. Este número que está aquí sería N por 1 menos 1 sobre R. 1 sobre R. Y el menos vuelve este K positivo, entonces más K sobre R. Y el otro número que tenemos, este es más sencillito, es Q más 1. Sería N más R menos K sobre R. Entonces tenemos estos valores de aquí. Y si sustituimos, lo que nos va a quedar es un medio de N multiplicado por N menos Q, pues que es N1 menos 1 entre R, K sobre R, menos K por N más R menos K sobre R. Entonces aquí solo sustituyo esos dos valores. Aquí vemos que aparece el N cuadrado, medios, por 1 menos 1 entre R, que es este primer término de aquí. Luego vean que tenemos el término N por K sobre R. Y aquí tenemos negativo K y N sobre R. Entonces estos dos se van a cancelar. Y lo que nos va a quedar es lo restante. Sería menos K por R menos K sobre R. ¿Okay? Entonces, pongámoslo aquí más grande. El número de aristas de nuestro grafo, que habíamos dicho que era aproximadamente n a la 2 medios por 1 menos 1 entre R, es este número menos K por R menos K sobre R. Donde K vean que es el residuo. O sea, si K es 1 módulo R, tenemos un valor. Si es 2 módulo R, si K puede ser incluso 0, ¿verdad? Que se alcanza esta igualdad cuando R divide N. Pero este número que está aquí toma una cantidad finita de valores. Este número de aquí toma R posibles valores. O a lo sumo R posibles valores. Digamos que podría haber una repetición. Pero toma R posibles valores. En particular es acotado. Es acotado. Entonces, en realidad este número no lo vamos a estar usando, pero es bueno saber que está ahí. Y la forma abreviada que uno puede escribir este número de aristas es la siguiente. N a la 2 sobre 2 multiplicado por 1, 1 es R, menos O grande de 1. Donde este O grande solo significa una constante o acotado por una constante. Okay, entonces la notación de O la vamos a estar usando unas cuantas veces. Si no la recuerdan, no hay ningún problema porque la podemos ir recordando de camino. En general, O decimos que
Bueno, en este caso tienen que saber que O de 1 es una constante, es acotado por constante, es lo único que dice. Pero en general decimos que f de n es igual a O de g de n si f de n, digamos que en valor absoluto, es menor o igual que g de n en valor absoluto por alguna constante. No hay mucho espacio para el constante. O sea, existe una constante. Esto es para alguna constante. Constante C. Entonces aquí es simplemente una forma de decir, abreviar, que el error es pequeño, es acotado por una constante. Y aquí hay un menos. Los que han trabajado con O, y si se ponen a ver la definición con cuidado, pueden decirme, ¿por qué un menos en vez de un más? Si ustedes recuerdan, decir más o menos O es lo mismo, pero este menos es un menos psicológico, porque vean que este número que está aquí es un número negativo. Entonces esto es para recordarnos que es acotado por constante, pero negativo. Entonces, formalmente, poner más o menos es equivalente. ¿Ok? Entonces, arriba dijimos que Turán acotaba este número por el número de aristas de un grafo KR más 1 libre, o sea que no tiene copias de KR más 1, por n a la 2 medios, por 1 menos 1 sobre R. Lo que él realmente dice es que lo podemos acotar por este número que está aquí. Entonces lo que Turán dice, Turán, y esto habíamos dicho que era 1941, lo acabo de ver, pero 41. 1941 es que si G es un grafo KR más 1 libre con n vértices, entonces el número de aristas de G es a lo sumo el número de aristas de este grafo que acabamos de definir. Y la igualdad se cumple solo si G es una copia de este grafo. Entonces, igual que en Mantel, hay un único grafo que satisface este máximo. ¿Ok? Entonces, este es el enunciado en su verdadera forma, acotando no por el número en sí, la cota que nos daba, que en realidad es bastante buena porque el error de esta cota es constante. Pero podemos decir un poco más, y es que es acotado exactamente por ese número de aristas. Y en realidad, muchas veces en las primeras cotas que encontremos no nos va a preocupar los valores exactos. Entonces hay diferentes cosas que nos preocupan. Uno, saber el orden de magnitud. Ya sabiendo el orden de magnitud, hay que ver la constante principal de ese orden y luego los términos de menor orden y en cuanto se pueda calcular el número en su forma exacta. Entonces en este número, el máximo, podemos calcularlo de forma exacta. Entonces vamos a ir por eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya trabajamos el teorema de Mantel, que nos dice que este resultado es cierto. Vean que Mantel dice, Mantel es igual, ya aquí no parece que diga Mantel, Mantel es igual a Turán con R igual a 2. Entonces, necesitamos entender la prueba Mantel. Vean que tenemos 3 pruebas y fortalecerla para que el resultado aplique en el grafo de Turán. En el caso de Turán, cuando es R más 1 libre.
Entonces, vamos a trabajar un momento en grupos para pensar cómo generalizar esta prueba. Bueno, pueden pensar en varias de las pruebas, porque hay varias formas de generalizarlo. De hecho, Mantel vimos que había 3 pruebas, y no recuerdo si las comenté. O sea, solo vimos 3, pero en realidad hay bastantes pruebas. Hay por lo menos 2 o 3 que son bastante conocidas en Mantel. Entonces, en realidad hay muchas formas de probarlo, pero lo que vamos a hacer es pensar un poco en las pruebas que ya conocemos de Mantel y ver cuál podemos generalizar a una prueba de Turán.